Nos ponemos en tus preciosas manos, Señor, para que tú seas, Padre, el que nos instruya, para que tú seas, Señor, el que nos revele las palabras. Padre, me pongo en tus manos para que únicamente se hable, Señor, en este púlpito, Dios, lo que te tiene que hablar de parte tuya. No me permitas, Señor, restarle ni sumarle, sino que sea tu Espíritu Santo el que edifique a tu iglesia, para que no perezca, Señor, por falta de conocimiento. Gracias, Dios, porque yo sé que estás abriendo el entendimiento y el corazón de cada uno de tus hijos. Te bendecimos, Señor, por eso, y gracias, Dios, por esta palabra. Te bendecimos. La palabra que le traigo el día de hoy es la larga espera del modelo del reino. Según la cronología bíblica, a pesar de que la tierra puede haber existido hace mucho tiempo antes, se cree que Dios hizo al hombre hace por lo menos 6.000 años. Si tuviéramos que usar esa medida para calcular el plan de redentor de Dios hacia la humanidad, entonces la promesa del rey Mesías hubiera ocurrido 4.000 años antes de que Juan el Bautista llegara. Pero Dios tenía un plan para la llegada de su Hijo, un plan que al principio vimos en Génesis. Ese plan no se pudo hacer por la desobediencia, y regularmente cuando nosotros abordamos el plan de Dios, el ministerio, lo que el Señor nos ha dado es por la desobediencia. Pretendemos hacer lo que nosotros queremos hacer. Miren, los seres humanos somos egoístas por la naturaleza que traemos. Por eso nos conviene más ser más espirituales que carnales, para ir matando esa área de nuestra vida. El egoísmo viene a ser únicamente mi plan. Yo quiero hacer mi plan a mi manera. No me interesa a veces el plan de Dios. Y mucha gente te puede dar palabra, y mucha gente te puede decir: Dios quiere esto contigo, Dios pretende esto contigo, Dios desea esto contigo, pero en realidad lo que yo quiero hacer es mi voluntad, y que se haga mi voluntad cuando yo quiero, a la hora que yo quiero. Pero esa no es la voluntad de Dios. Ese no es el plan que Dios tiene para ti, porque créelo, aunque lo dudes, créelo. Dios tiene ya un plan diseñado y preparado y estructurado perfectamente bien para cada uno de sus hijos. Así que Dios quería un modelo del reino para poder introducir a la tierra a Jesús. Dios esperó 4.000 años para enviar a su rey, a su hijo, a su amado, a la tierra. Y la pregunta es: ¿por qué esperó Dios tanto tiempo? ¿Por qué desde el Génesis que leímos, que le dijo cuando engañó la serpiente a Eva, que Dios la maldijo y le dijo: su descendencia te aplastará la cabeza, tú únicamente le morderás el calcañar? Ahí estaba Dios, fíjate, profetizando la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya estaba profetizando desde el Génesis. Entonces, Dios tenía que preparar el escenario perfecto para la entrada de su Hijo. Amén. Dios lo que quiere no es que prepararnos para que nosotros vayamos al cielo. Dios nos está preparando y equipando para que nosotros podamos traer el cielo a la tierra. Ese es el misterio del reino, que nosotros podamos vivir en un reino que Dios ha preparado para nosotros por el entendimiento de la palabra, que nosotros podamos usar los recursos que el Señor nos ha dado y podamos
Amén. Tenemos, por eso es bien importante que nosotros entendamos. Fíjese, hablé con una amiga que no le voy a decir su nombre porque todo el mundo la conoce, pero hablé con una amiga que vive en Chihuahua y se expuso a la palabra del Rey. Y ella comentó que de la palabra que estaba experimentando, le dolía tanto la cabeza que sentía que le explotaba. ¿Se acuerdan que el domingo pasado les dije, o en la célula, no me acuerdo, que si todo lo que es reino no lo soltara, podría surgir algo en nuestra mente? Incluso podríamos terminar hasta locos. Por eso Jesús dice, les estoy hablando, y les hablaba en parábolas, porque no lo resistirían. Ella tiene como 30 y tantos años en el Evangelio y nunca se había expuesto a la palabra del reino. Cuando estuvo expuesta ella a la palabra del reino, empezó una confusión en su cabeza. Y ahorita en la mañana le mandé un mensaje, el Espíritu Santo me movió a mandar un mensaje por Facebook y me respondió luego, dijo, te pido que ores por mí. Dijo, si el Señor te puso esto, ora, porque es cierto, estoy muy confundida. Dijo, tantos años aprendiendo una cosa y de repente me doy cuenta que las cosas no son así. Así es la palabra del reino. No es para todos, no todos lo van a entender. Por eso pídale al Señor que le dé discernimiento. Esto es muy importante, de verdad. Por eso el Señor preparó el escenario en cada etapa de los reyes. Dios preparaba el escenario, pero no se daba el escenario adecuado para que Dios introdujese a Jesús al mundo terrenal, un mundo de reino. Dios quería el modelo para que Jesús pudiese ilustrar el reino. Dios sabía que no podía comunicar o revelar completamente las buenas nuevas de su reino hasta que existiese, fíjese, el ambiente propicio en el cual la gente pudiera entender el mensaje. ¿Cómo podemos entender el mensaje? ¿Cómo le hacen los maestros para que los niños entiendan? Con ejemplos, ¿verdad? También, con ejemplos. Entonces, no había un ejemplo de reino en el que Dios pudiera traer a Jesús e introducirlo, porque no había ejemplos de reino. Entonces, vamos a ver. Segunda de Pedro, acompáñenme por favor. Segunda de Pedro 3:2, Segunda de Pedro 3:9, dice la Escritura. El Señor prometió esto, fíjese, 4000 años antes de que Juan el Bautista llegase. En segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, diga conmigo, paciente, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabe qué es muy importante? Dios es tan compasivo, Dios es amor, dice la Escritura, Él es el amor. Entonces, el Señor nos va dando su revelación de poquito en poquito para que nosotros la podamos captar. Lo que dijimos ahorita que no entendíamos, que ya entendemos, esto que lo otro, el Señor te lo va revelando a su tiempo. Promesas, el Señor ha hecho que, dices tú, ¿cuánto se va a hacer? ¿Cuánto se va a dar? En el momento en el que tu corazón, en que tu mente esté preparado, en que tu alma no se vaya a hinchar y
vayas a desplazar al Espíritu Santo de ti. Entonces, Dios necesita gente, hombres y mujeres maduros, para precisamente las promesas que ella hizo, darlas. Es una preparación. Nosotros estamos en una preparación continua de Dios. Imagínate que Dios le diera un cheque de $1,000 a un muchacho de 18 años. ¿Qué haría ese muchacho de 18 años con un cheque de $1,000? Oye, se volvería carros, a lo mejor droga, qué sé yo, cosas para mí. Entonces, Dios no puede hacer eso. Dios primeramente hace que la gente madure, de pensamiento y entendimiento, corazón y espíritu. Cuando la gente está preparada para recibir, que la gente ya no es más carnal, sino es más espiritual, entonces el Señor suelta la bendición. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con nuestros niños cuando andamos con la bicicleta enseñándolos? Tenemos, de repente, no subes al niño a la bicicleta y no dejas que se vaya, sino que andamos detrás de ellos, lidiándolo hasta que vemos que el niño ya domina la bicicleta. Hasta entonces lo soltamos. ¿Qué no, papás? Así lo hicimos. Eso es lo que hace Dios con nosotros. No nos va a dar algo que no podamos manejar. Dios no te va a soltar algo del cual te vayas tú a desplazarlo a Él. Dios todo te va a dar en su debido tiempo y momento. Muchos creen que la promesa está tardada, pero no está retardada, no está atrasada. Posiblemente en tu tiempo esté tardada, pero en el tiempo de Dios, acuérdate que Dios dice en la Escritura que Dios nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo. Por eso nosotros no podemos hacer que Dios se someta a nuestros caprichos o a nuestra voluntad. Nosotros tenemos que someternos a la voluntad del Eterno, y créeme, Él nunca se va a equivocar. Nosotros a veces andamos confundidos, a veces nos levantamos de un ánimo, a veces nos levantamos del otro, a veces estamos creyendo, a veces no estamos creyendo, pero Dios nunca se levanta de malas. Dios siempre es el mismo ayer, hoy y mañana. Así que esa promesa que tienes, créelo, el Señor no la tiene por tardanza. Te va a llegar a su debido tiempo. Amén. Amén. Bendito Dios. Solo cuando el tiempo fuera el indicado, Cristo podría venir. Jesús no podría venir hasta que existiera un modelo de reino como ilustración visual para ayudar a la gente a comprender sus enseñanzas de reino. Fíjate, no podría venir Jesús si no había un modelo a seguir para que Jesús, por medio de lo que la gente está viendo, Él pudiera enseñar. Si la gente, aún viendo, no creemos, imagínate sin ver. Los antiguos percibían. Abraham, Moisés, David, percibían el reino de lejos, dice la Escritura. De lejos lo percibían. Pero nunca estuvieron en él. Murieron esperando que ese reino se materializara. Ellos tuvieron lo suyo por la fe y recibieron muchas cosas por la fe, pero no vivieron en lo que estamos tú y yo viviendo, gloria a Dios. Ese reino fue diseñado para que tú y yo vivamos en él. Ellos lo percibieron
de lejos. Y tú y yo estamos introducidos en un nuevo pacto. Para ellos las promesas, eso eran promesas. Promesas. Nosotros, introducidos en el nuevo pacto, ya no son promesas. Ya son, diga conmigo, realidades. Realidades. Dejaron de ser promesas para ser realidades. Ahora, esas realidades es lo que tenemos que por la fe creerlas y bajarlas a nuestras vidas, a los ministerios, a tu familia, a tus hijos, a tu matrimonio. Eso es lo que tenemos que hacer por fe. ¿Sabes cuál es lo más difícil aquí? ¿Por qué no lo hacemos? Porque nos creemos todavía inmerecedores, porque no lo creemos, porque aún no nos sentimos justos para recibirlo. Pero acuérdate que hemos sido justificados por la sangre del Cordero. Tenemos derecho a todas esas bendiciones que Dios ya nos las dio. No es que nos las vaya a dar, ya nos las dio. Así es, amén. Amén. Así que tenemos que movernos por lo que Dios ya nos dio. Miren, y el problema es que todavía decimos esto: Señor, si tú quieres ayudarme, dice Dios, a ver, no te ha caído el 20, es que yo ya te lo dije. Tienes que creerlo, tienes que declararlo, tienes que confesarlo. Dios, si tú quieres. Dice, Señor, es que yo quiero. El que no crees eres tú. No estás gozando de lo que ya te di porque no lo crees, porque no te sientes justo, porque te sientes inmerecedor de mis promesas que en el nuevo pacto ya son hechas. Amén. Eso es lo que las improntas que traemos de la religión. La religión nos decía, si te portas bien, te va a ir bien. Y hasta cierto punto eso es verdad, porque lo que uno siembra cosecha. Si yo siembro desamor, si yo siembro maldad, si yo siembro habladuría, si yo siembro chisme, eso voy a recoger. Hasta ahí estoy de acuerdo. Pero no tenemos un Dios vengativo. ¿A cuántos de nosotros les decían, si te portas mal, Dios te va a castigar? Esas improntas tenemos que quitarlas, porque no tenemos un Dios castigador. Tenemos un Dios justo y fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Así es, amén. 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 Así que fíjese con lo que batalla el ser humano, con creer. Creer la posición de hijo que el Señor nos ha dado. Con eso batallamos. Y digo batallamos. Es bien importante que creamos lo que en la Escritura está dicho. Bendito Dios. Lucas 1, por favor. No es cierto. El mismo capítulo de Génesis que ya hemos leído, que describe la caída del hombre, también anuncia la solución prometida por Dios. Pero transcurrieron muchísimos miles de años para el cumplimiento de Dios, que Dios prometió una descendencia de Eva, la simiente, la que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y fíjese, el reino de los cielos, aquí vino la culminación cuando Cristo apareció predicando que el reino de los cielos se había acercado. Juan el Bautista apareció primero que Jesús. De hecho, era 6 meses
predicaba el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado, pero nadie veía ninguna forma de reino. ¿Quién fue el que se acercó? Jesús. Ese era el modelo del reino, introducido en el momento adecuado para poder ilustrar y para poder instruir a los 12, para que los 12 pudieran extender el reino a todo el mundo. Entonces, cuando Jesús aparece predicando el reino de los cielos se ha acercado, es la culminación de lo que en Génesis se dijo que vendría la simiente de Eva a aplastarle la cabeza a la serpiente. Cuando Jesús fue crucificado, que dijo consumado es, el diablo fue expuesto, fue juzgado y sentenciado bajo sus pies. Así que ahí fue el acabose para el diablo. ¿Qué era lo que Dios esperaba? Dios estaba preparando el escenario y entorno perfecto para la aparición de su Hijo. Adán y Eva, al desobedecer a Dios, se excluyeron, fíjate, a sí mismo y a las futuras generaciones del reino. La primera figura bíblica significativa después de ellos fue Noé. Acompáñame, por favor, a Génesis. Génesis 5. Génesis 5, 28, 31. Dice la Escritura, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 770. Aquí estamos declarando que el Señor, por medio de Noé, iba a salvar el mundo. En aquellos tiempos, cuando Noé vino al mundo, no llovía. Cuando Dios le habló a Noé, Noé amaba a Dios, porque Dios venía y le hablaba, pero tenían un Dios, como les dije en alguna ocasión, un Dios ambiental. Ellos no tenían el Espíritu de Dios vivificado dentro de ellos. Ellos creían en lo que oían y sabían que era Dios. Y Noé seguía a Dios. Y Dios le dijo a Noé, prepárate el arca porque va a haber un diluvio y ta. Noé no estaba viendo, nunca había visto llover. Entonces, ponte la posición de Noé, que dijo, un diluvio, bueno, si tú lo dices, yo lo hago. Pero en su vida había visto llover, Noé, e hizo la barca. Con esa dice la Escritura que se condenó todo el mundo, porque nadie creía, se burlaban de Noé, decían, estás loco Noé. ¿Quiénes fueron los que entraron a la barca? Noé, su familia y todos los animalitos, por parejas. Fíjate qué tremendo cuando no creemos a la voz de Dios. Y decían que Noé estaba loco, porque Noé se puso a hacer la barca como Dios le había dicho. Y esa barca fue el motivo de que la descendencia siguiese, porque venía la descendencia. Fíjate que era también un escenario que Dios no podía exponer ni traer por la desobediencia del mundo a Jesús. Entonces, tampoco en Noé hubo
al mundo. Así que pasaron 10 generaciones después de Noé y Dios le habló a Abraham. El papá de Abraham fue Taré, si no me equivoco. Un descendiente del hijo de Noé. Dios se le reveló a Abraham e hizo un pacto con él de que lo haría una gran nación. De que lo haría una gran nación. Y Abraham le creyó al Señor. Abraham tenía 100 años. 100 años sin escuchar nada. Y cuando Dios le habló, Abraham creyó que era Dios el que le estaba prometiendo el reino, que iba a ser padre de naciones. Y Noé alcanzó a ver las naciones que Dios le estaba prometiendo. Las vio de lejos. De hecho, la Escritura dice que Noé es el padre de nosotros de la fe, porque Abraham creyó y le fue contado por justicia. Fue justo delante de Dios por la fe. De Abraham vino Isaac, el hijo nacido en la vejez, pero todavía Dios no tenía un modelo de reino. Aunque Abraham era obediente, aunque Abraham se llevó a Isaac al monte y le dijo, fíjate, a mí me impacta mucho eso, porque Abraham se lleva a Isaac y van los criados con ellos. ¿Qué caso tenía que Dios le hubiera dado a Isaac a los 100 años? Sara tenía 90 y se lo quitase. Abraham creía y seguía creyendo en Dios. Cuando le dijo que su hijo lo pusiera en el holocausto, Abraham no la pensó 2 veces. Se llevó al chamaco con él, se llevó a los criados, juntaron leña, pusieron el holocausto ahí, y le dijo, cuando se despidieron de los criados, le dijeron, espérenme aquí, le dijo Noé, porque mi hijo y yo volveremos. ¿Qué estaba declarando ahí Noé? Mi hijo y yo volveremos. Estaba creyendo que Dios no es un Dios mentiroso. Estaba creyendo que por la fe que él tenía en Dios, Dios no le iba a quitar a su hijo. Mas Abraham sabía que el holocausto era su hijo. Ha de haber estado pensando, ok, a lo mejor lo voy a matar, pero Dios lo va a resucitar, porque Dios me lo dio. ¿Se imaginan ustedes esa fe? Cuando llegan por el holocausto, dice el chamaco, me imagino yo, papá, ¿y el borreguito? No, mi amado hijo, pues el borrego eres tú. Imagínate, lo pone en el holocausto, lo va a matar cuando el ángel se le aparece. Tu fe ha sido probada, Noé, Abraham, tu fe. Fíjate cuántas cosas Dios hace en nuestras vidas para probar si verdaderamente Dios es en las buenas y Dios es en las malas. O únicamente vamos a estar con Dios en las buenas. Hay que declararlo por fe. ¿Quiénes bajaron? Su hijo y Abraham. Como les dijo a los sirvientes a Abraham, vamos a bajar, mi hijo y yo. Fíjate la fe tan tremenda que tenían los antiguos, y no tenían al Espíritu Santo dentro de ellos, como lo tenemos tú y yo, que nos habla, que nos redarguye, que nos guía, que nos enseña. Eso es extraordinario, pero aún no había un modelo de reino. Así que Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Dios se le apareció a Jacob y le dijo, haré de ti una gran nación. Génesis 46, por favor. Dios estaba preparando el trayecto de su hijo. Génesis 46,
del 1 al 3. En Génesis 35:10 dice que el nombre de Jacob es cambiado a Israel. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificio al Dios de su padre. Y habló a Dios a Israel en visión de noche. Fíjate qué importante es esto de la visión. En la actualidad estaremos soñando sueños y viendo visiones, como ahorita decía Daniela, de lo por venir. El Señor está poniendo en nuestros corazones lo que Él tiene para ti. Esto es algo extraordinario, porque está trayendo al presente lo futuro. Va a poner sueños en ustedes, en nosotros, va a poner sueños y visiones para que ya no estemos como, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué voy a hacer? Ya sabes hacia dónde vas. Fíjate qué extraordinario, porque ya no le vas a errar hacia dónde vas. Si te vas a desviar para un lado o para el otro, es por consecuencia de tu desobediencia, porque ya sabes tú lo que Dios quiere y lo que Dios pretende de ti. Si Dios ya te dio una misión, enfócate en aquella misión que Dios te dio, porque esa misión se va a hacer realidad. Y no es pensar egoísta. La casa que vieron es una casa que van a tener. ¿Por qué? Porque es un ministerio grande. Y Dios, al que obedece, Dios provee. Amén. Así que Dios te va a equipar. Dios no te puede decir, bueno, ponlo y a ver qué pasa. A ver, unos cuantos. Dios ya les provió esa casa. ¿Cuántos va a suceder? ¿Quién sabe? No saben cuándo va a suceder. Pero Dios ya provió esa casa, ya la tiene apartada. Ella lo único que van a tener que dejarse es moverse como Dios quiere que se muevan. Hacer el sueño de Dios realidad. No hacer el sueño de ella realidad. ¿Me explico? Hacer el sueño de Dios realidad. Por eso Dios nos concede esos sueños, esas visiones. Y la mayoría va a ser así. Dios prosperándonos, Dios guiándonos, Dios llevándonos a otro nuevo nivel. Porque ya estamos en otro nivel de fe. Espero, en el nombre de Jesús. Bendito Dios. Así que sigue diciendo. Y habló a Dios a Israel en visión de noche. Y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. ¿Qué hubiera pasado con Jacob si se queda ahí donde estaba? No sería nada, no se hubiera cumplido el sueño de Dios, no hubiera hecho Jacob absolutamente nada por desobediencia. Pero Dios lo tenía y lo estaba preparando y equipando para que él fuera una gran nación. Dios a todos aquí nos está preparando, nos está equipando para hacer algo grande de nosotros. Algo grande con cada uno de nosotros. Créalo, mi amado, créalo, mi amada, de verdad. Dios nos da el equipamiento y luego nos manda. Dios te equipa y luego te manda. Dios no te manda y luego te equipa. Dios te equipa y luego te manda. Así es. No te va a mandar a la guerra sin fusil. Eso sí te lo aseguro. Eso no hace Dios. Bendito el Señor. Así que Israel tuvo 12 hijos, que fueron las 12 tribus de la nación de Israel. Dios estaba preparando el modelo del reino que él necesitaba. A través de Moisés, él liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto, los llevó al desierto y les dijo en Levítico 26:12.
Levítico 26:12. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Fíjate lo que Dios les estaba diciendo. Yo andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y ustedes serán mi pueblo. Pero no todo el pueblo que escoge Dios quiere que Dios sea su Dios, ¿cierto? Muchos son los llamados y pocos los elegidos. ¿Cuántas veces que nos han hablado del Señor nos negamos a creer? Y las evangelistas deben de saber, nosotros sabemos de eso, de a cuánta gente le hablamos. Oiga, a mí me hablaron por años y años y nunca quise nada con Dios. Así que, en otras palabras, el Señor les estaba diciendo a los israelitas: yo seré su rey y ustedes serán mi reino. Yo seré su rey y ustedes serán mi reino. Es lo que les estaba diciendo Dios. Pero los israelitas, desesperados por ver a una figura, no se conformaban únicamente con sentir, con que el Señor les diera maná, con que tuvieran todos los recursos. No, ellos querían ver una figura, una estatua, una esfinge en quien creer. Esto es tremendo. Entonces, los israelitas no pudieron soportar únicamente que Dios les hablara. Fíjate qué tremendo es esto. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción, la seguridad de lo que no se puede ver. Y ellos querían ver a un rey. ¿Ok? Dijo el Señor. ¿Ok? No me quieren por rey, no me pueden ver. Este trono tampoco lo puedo tener para mi hijo. Mas sin embargo, seguía el Señor pasando los años, pasando los cientos de años, pasando los miles de años. Oigan, imagínense usted, el Señor esperó 4000 años cuando creó al hombre para introducir al Hijo al mundo. Imagínense que Dios fuera como nosotros, almático, egocéntrico, hubiera dicho: no, estos están pedos y perdidos, no creen en mí. Como no quieren creer en mí, pues mejor hay que se hagan garras solos. Si hubiéramos tenido un Dios almático, si hubiéramos tenido un Dios así como somos a veces nosotros, nos hubiera dejado solos. Pero más sin embargo, Dios estaba preparando su gente, estaba preparando su pueblo por amor a nosotros. ¿Por qué entregó Dios a Jesús en esclavitud? Por amor. Dios todo lo que ha hecho, lo ha hecho por amor. Dios quiere que vivas bien por amor. Dios quiere que le creas por amor. Dios te quiere ver en una posición buena por amor. Dios quiere que tengas una felicidad en tu matrimonio por amor. Dios quiere que crezca el ministerio por amor. Mas no todos lo entenderán. Ese es el gran problema. No todos lo entenderán. Así que viene el rey Saúl y desobedece a Dios de tal grado que Dios lo desconoció como rey. La gente quería un rey, se puso a Saúl. ¿Qué fue lo que hizo Saúl después? Andaba con brujos, andaba con hechiceros, que le dieran la suerte, con adivinos, para que le dijeran el futuro. ¿Qué terminó haciendo Saúl? Matándose. Totalmente en soledad. Cuando el pecado, la consecuencia del pecado es muerte, dice la Escritura. Y muchas veces no es la muerte física,
pero el pecado siempre trae consecuencias. Siempre. Cuando nos salimos de la línea que Dios nos ha establecido, siempre nos van a suceder cosas desagradables. Siempre. Dios quiere que nos vaya bien, sí. Dios quiere que nos vaya muy bien. Dios quiere que estemos en su propósito. Eso es lo que quiere Dios. Pero yo te pregunto a ti, ¿tú quieres verdaderamente estar en el propósito de Dios? ¿O quieres que las cosas se realicen a tu manera? ¿Tienes el amor verdaderamente? ¿Amas a Dios con todo tu corazón como para esperar el tiempo propicio de Dios? ¿O dices amar a Dios? Luego vino David, un hombre con el corazón conforme a su corazón. David fue un gran rey, poderoso, guerrero, poeta, que amaba a Dios de corazón. Parecía que un reino empezaba a vislumbrarse por él. Aunque así cometió adulterio con Betsabé, esposa de Urías, y David después tuvo que mandar a matar a Urías porque esta mujer se embarazó y era de David, quiso tapar el pecado y era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque David amaba profundamente a Dios. Los seres humanos siempre nos vamos a equivocar. No somos perfectos. Siempre la vamos a regar. No somos perfectos. Pero ¿sabe una cosa? Tenemos verdaderamente el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda para, si la regamos y resbalarnos, podernos levantarnos, sacudirnos y seguir para adelante. Para atrás y para agarrar aire. Todo es para adelante, todo es para adelante, todo es para adelante. Así que imagínense Saúl con una amante, mató al esposo del amante y era el hombre conforme al corazón de Dios. Así que David, sucedieron varias cosas después de la muerte de Salomón, su hijo, el más sabio, el más capaz. Así que el tiempo aún no era el propicio, parecía, pero no era el tiempo propicio para que Dios trajese a su hijo. En Daniel 2, 44, 45, saque por favor Daniel. Daniel 2, 44 y 45 dice: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino. Fíjate lo que aquí estaba, esto se lo estaba declarando Daniel a Nabucodonosor, porque Nabucodonosor había tenido sueños y Daniel estaba interpretando estos sueños a Nabucodonosor. En aquel entonces era el rey. Entonces dice: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ya estaba viendo el reino inconmovible de Dios. Ya Daniel estaba viendo el reino que se acercaba, el reino eterno. De eso estaba hablando precisamente Daniel, de un reino indestructible. Ni sería el reino dejado a otro pueblo. ¿Por qué? Porque Dios es eterno y para siempre. Aquí estaba diciendo Daniel, este
está declarando aquí Daniel. Así que Daniel ya percibía este sueño, Daniel ya estaba percibiendo esta visión de lo que Dios estaba tratando de hacer. Este reino inconmovible. Así que Dios demuestra a Daniel que el reino no estaba muerto, porque había pasado mucho tiempo desde Daniel hasta Nabucodonosor. Había pasado muchos años. Así que todo el mundo había pensado, había abandonado, había dejado el reino. Entonces, aquí le estaba mostrando que este reino no estaba muerto, no estaba olvidado. Dios estaba trabajando en ese modelo de reino que Él quería presentar en la tierra para la plenitud de los tiempos, para un tiempo eterno, para un rey eterno, para hijos eternos. Gloria a Dios. ¿Quién le puede dar un fuerte aplauso a Dios? Porque el Hijo de Dios vendría a revelarnos ese reino. David habló de un hijo de hombre que haría grandes cosas, y muchos años después Jesús se referiría a sí mismo como el Hijo del Hombre. Acompáñenme por favor a Mateo. Mateo 16. Mateo 16, 13, dice la Escritura. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él se refería a sí mismo como Hijo del Hombre, como lo llamó Daniel. Daniel no lo conocía. Daniel lo percibió, lo que venía, así que eso fue glorioso, porque así se llamaba a sí mismo Jesús, el Hijo del Hombre. En el versículo 27 de ahí mismo del capítulo 16 dice la Escritura: porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Fíjate qué glorioso esto, según lo que tú hayas creído. Dice en el capítulo 17, versículo 22. Dice: estando ellos en Galilea, Jesús le dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre. Bendito el Señor. Roma se convirtió en el mayor imperio de la historia, porque poseía un imperio de gobierno que funcionaba mejor que ningún otro que hubiera existido antes. Era un sistema sencillo. Tomaban territorios y dejaban a la gente en esa tierra, desarrollando un gobierno establecido, una administración que los convertiría en romanos. Ahora sí, todos estaban dispuestos. El imperio romano proveía el modelo perfecto para el mensaje del reino de Dios, porque haría el mensaje de Jesús más fácil y comprensible. El modelo del reino de Dios estaba en su lugar. Había llegado el tiempo para que el reino de los cielos fuera revelado y que Dios enviara a su Hijo. Roma fue el escenario perfecto para que Jesús viniera y Jesús explicase a los discípulos, tomara discípulos y poderlos enseñar. En Lucas 1, si me acompaña por favor. Lucas 1, 5. Lucas 1 del 5 al 15. Fíjese, ya estaba el escenario preparado. Ahora tenía que traer a la gente adecuada al escenario que ya estaba preparado.
Lucas 1:5 dice: hubo en días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era hija de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a las costumbres del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Acuérdense que cuando un sacerdote entraba en pecado era muerto. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verlo y se sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Entonces, Dios ya tenía el escenario perfecto, que era Roma. Roma tenía el escenario perfecto del reino visual para que Jesús viniera. Pero ¿cómo iba Dios a introducir a Jesús? Todos los reyes eran introducidos por sacerdotes. Así que Zacarías era sacerdote, por lo tanto, Juan venía de la orden de Zacarías, también era de la orden sacerdotal de la tribu de Leví. Entonces, Juan el Bautista, cuando nace, él es sacerdote. Él predicaba en el desierto, pero él era un sacerdote escogido por Dios, hijo de Zacarías, con la misma ordenanza de sacerdocio, para que el mismo Juan el Bautista pudiera introducir a Jesús al ministerio. Recordemos que Juan fue el precursor del ministerio de Jesús. Fue el que introdujo a Jesús a su ministerio. Así que en Lucas 1, 26, 33 dice, Lucas 1, 26 dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia. Gloria al Señor, tenemos gracia y favor delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí le estaba declarando lo que Daniel estaba viendo en la visión, lo que el Señor le había dado a Nabucodonosor. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por la cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, ya que llamaban la estéril, porque nada hay imposible para Dios.
Así que ya el escenario estaba puesto, ya estaba Juan el Bautista en el vientre de su madre, ya estaba Jesús en el vientre de su madre y el escenario de Roma visualmente preparado para cuando llegase a los 30 años Jesús empezase a predicar el Evangelio. Cuando llegase también Juan el Bautista a los 30 años empezara a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Entonces fíjense, pasaron todavía desde que se embarazó Elizabeth, desde que se embarazó María, 30 años todavía más, el Señor preparando el reino de Roma visualmente para que fuera agradable, para que fuera confortable, para que fuera entendible hacia los ojos de los hombres, para que Jesús pudiera tomar el modelo de ese reino y que con parábolas y que con ejemplos la gente, los humanos, los terrenales, los hijos pudiéramos aprender qué es el reino de Dios en la tierra. Fíjate qué extraordinario. Dios no es un Dios improvisado. Dios no es algo que se le salga de la manga. Dios no es algo de alguien que usted dice: a Dios se le puede ocurrir. No, Dios lo ha preparado desde la fundación del mundo. A usted, a mí, nos traía el pensamiento para que no viviésemos en el antiguo pacto, sino para que viviésemos en el nuevo pacto y que le creyésemos que ya las promesas que hizo en el antiguo pacto las trajéramos como realidades al nuevo pacto, bajarlas, hacerlas y poderlas predicar en el nombre de Jesús. Eso es lo que quiere el Señor, expandir su espíritu en nuestro espíritu para darlo a conocer. Iremos a predicar a Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que quiere el Señor. Por eso está preparándonos, capacitándonos, revelándonos, dándonos visiones, dándonos sueños para poderse mover entre nosotros y que nuestros pies, nuestra cabeza le obedezca y que vayamos a donde Él quiere que nosotros vayamos. Amén. Que no vayamos a donde queremos ir. Porque su voluntad no es la voluntad de Él. Porque su voluntad se va a cumplir. Si te levantas hoy, sigue saliendo el sol. Si no te levantas hoy, sigue saliendo el sol. Si tú sueltas tu ministerio, otro lo va a tomar. No permitas que nadie tome tu corona. Créele a Dios, no te desesperes, vive reposado, vive reposada en el Señor y sigue creyendo. Lucha, dice el Señor. En el mundo habrá aflicción, pero yo he vencido al mundo. Gloria a su nombre. Así que nosotros tendremos aflicción en el mundo. Por supuesto que tendremos aflicción. Pero oigan, vamos a vencer la aflicción. Porque el enemigo, el engañador, está derrotado, lo tenemos bajo nuestros pies. Amén. Así que tenemos que hacer extender el reino del Señor, que eso es lo que el Señor quiere. Para eso nos está preparando. Bendito Dios. Acompáñame por favor ahí a Gálatas. Gálatas 4. Ya vamos terminando. Gálatas 4 al 7, dice la Escritura. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, fíjese usted, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el
sino hijo, y si hijo, también heredero. Dios, heredero de Dios por medio de Cristo. Así que los herederos, ¿qué son lo que adquieren? Las herencias. Amén. Así que la herencia de Dios, del dueño, del oro, de la plata, de la sanidad, de la felicidad, del amor, ¿para quién es? Para nosotros, para sus hijos. Oye, gloria, gloria a Dios, aleluya. Gracias, Padre. Porque todo eso está disponible para el que lo puede creer. Amén. ¿Y qué fue lo que hizo tan particular hace 2000 años? Que el tiempo ya era impreciso, porque Roma tenía un reino terrenal que podía proveer ilustraciones tangibles y visibles para las enseñanzas de Jesús acerca del reino. El imperio romano servía como ese modelo. En aquel entonces César era el rey, incluso las monedas que se usaban ahí en Roma traían la cara del César. Juan 1:12 dice la Escritura. Con esto vamos a terminar. Juan 1:12 al 13 dice la Escritura. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, fíjense, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que si Dios te escogió, créeme, somos gente privilegiada y como hijos de Dios debemos de creer en nuestro Padre. ¿Cuántos hijos habemos aquí? Y todavía los que tienen papás terrenales, ¿creen en lo que le dice el papá? ¿Creen? Claro que sí. Si el papá terrenal te dice, oye hijo, mira, ahorita no te voy a dar, pero el domingo, el viernes que me paguen, te voy a dar para que gastes el domingo. El niño, créanme que va a andar ilusionado para que se llegue el domingo, porque sabe que su papá le va a dar los 10, los 15, los 20 pesos que le prometió para que se los gaste el domingo, ¿cierto? Así nosotros, como hijos del Todopoderoso, sabemos que toda la herencia, porque Él es el dueño del oro y de la plata, es nuestra. La salud es nuestra, la alegría es nuestra, la aflicción se acaba hasta donde yo lo permito. Porque si yo dejo de creer, si yo dejo de exponerme a la palabra del reino, tenga usted por seguro que no voy a ensancharme por dentro. Y lo que yo quiero es ensanchar por dentro para que mi alma se encoja, para que mi espíritu desplace a mi alma. Entre más espiritual soy, créanme, más relación, más fe, más autoridad, más don de sanidad, más don de visión, más don les voy a tener. Y todos los dones que el Señor nos ha dado, los vamos a poder administrar. Cuando tienes la carnalidad en ti, entonces esos dones no se muestran. ¿Por qué? Porque teníamos como hechiceros cristianos. Entonces, cuando menos carnal, por eso dice la Escritura, permíteme menguar para que crezcas tú. Así que vamos a menguar para dejar que el Espíritu Santo fluya en nosotros, porque el Señor nos tiene preparados ya aquí en la tierra por su Hijo Jesucristo, que le creyó, le fue fiel hasta la muerte por nosotros. Nos tiene preparado el reino y tenemos que disfrutar de ese reino inconmovible. Amén. Bendito